Y es una lucha comprar alimentos y comprar todo lo demás para la familia. Hay mucha pobreza en países como estos. Países les resulta difícil llegar a There's a lot of young people, which means there's a lot of youth unemployment. And so these young empleo people are juvenil y frustrated, estos jóvenes financially frustrated, se sienten and they frustrados lash out económicamente, at the source of their perceived injustice. atacan a la By the way, fuente de la I injusticia grew up in percibida. Canada, but I live in Yo San me crié Francisco in en Canadá, America. pero vivo en San America Francisco, had en this type of Estados social Unidos. unrest Y as Estados well. Unidos When también our tuvo este baby tipo de boom inquietud social. was in their late Cuando teenage nuestro years and early baby 20s, boom estaba that was en in la 1970 adolescencia and y 1975. en los We had veintitantos social años, unrest en in America. 1970 y So there's nothing 1975, unique to tuvimos certain inquietudes regions of the sociales en world. This happens Estados Unidos. anywhere. What we're Así que esto talking puede about, in suceder en fact, cualquier is the sitio. Y de lo que ratio estamos of hablando en relación adults es to de la children. relación de In an adultos a economy like niños. this, there En una aren't many economía como adults esta no hay because muchos many adultos, children. pero hay muchos Now, take a niños. look at how the age profiles change. This is the Pero second vamos a world ver cómo age cambian profile. los perfiles And de the edad. reason it's not Y la third world, razón por it's la que no es changed to tercer second mundo, world, is sino que ha because cambiado al right segundo here, the mundo, birth rate puesto que aquí dropped la tasa to de 2. nacimiento ha bajado a 2. 2 children per woman on average. 2 niños por mujer por término medio. Ladies and gentlemen, Y there's a señoras y magic señores, when this aquí happens. hay una magia It cuando happened esto in sucede Europe en un país. many, Sucedió many, en many Europa years ago. hace muchos But in años, some parts of the pero world, en algunas including zonas del Africa, mundo, it hasn't incluido even África, happened ni yet siquiera se ha in some producido countries. aún en But algunos one by países, one, pero countries, the age of uno por uno, birth rate drops to 2. la And there tasa are de many nacimiento factors ha ido that lead cayendo to hasta this, 2 y hay muchos including, factores ironically, a que lower producen esto. infant mortality Irónicamente, rate, hay una and also higher más baja education for mortandad women, and infantil of course, we y could también go through un nivel countless más elevado factors de that lead educación to para las this. mujeres But the y bottom hay line muchísimos is that otros at some factores. Pero point, quiero decir que the en algún birth rate momento drops to 2. la tasa de And nacimiento that's baja hasta 2 replacement rate. y esta And es la so, tasa de right here, sustitución. Tengo un puntero, so sí. right here, Bueno, entonces the aquí, line becomes aquí flat. la línea se queda It's plana no longer going y up, ya no it becomes sube, flat. sino que And se so queda plana. now, the Bien, economy ahora la is economía larger. In es other más words, grande, the es decir, ratio of que el adults to ratio de children has adultos gone respecto up, a niños ha which aumentado, means that instead lo cual of feeding significa 5 que en or lugar de 6 alimentar a mouths, 5 o now they're 6 feeding bocas, ahora 3 están or 4 alimentando mouths. They 3 have o fewer 4, children to es feed. decir, What tienen does that menos mean? niños que alimentar. That ¿Y means qué you es lo have que a higher significa esto? standard of Significa living. que tienes un It nivel de means you vida have más lower elevado disposable y income. significa que tienes You're más feeding ingresos, fewer es children. decir, das de comer a menos And niños. as a result Y of como that, a whole resultado de ello, cascade of hay social toda una change cascada de begins. cambios Because you sociales, start to have puesto que consumer empiezas a spending. tener You start gasto to por have a parte del domestic consumidor, empiezas a tener consumption-based economy. una economía It que se just basa en el begins. consumo y And of se course, pone en as marcha. time goes Pero a on, medida que va avanzando el eventually you tiempo, get, this al is where the cabo de transition algún is. This is rato the llegas third al world, punto de and this transición, is the que este second es el world. So tercer mundo y este es el segundo mundo, economy y entonces becomes la larger. economía se hace And the cada vez más percentage of grande parents y el to porcentaje children de padres increases respecto the a ratio. niños Here's aumenta the en el third ratio. world. And Aquí of course, tenemos, rather the first bueno, el world. caso And del of course, tercer all mundo. that Y en el happened primer here mundo, was that todo these lo que ha same sucedido people es que estas just grew mismas older. personas lo que han hecho es At envejecer. the point at which Es decir, the birth rate dropped to cuando 2, la tasa de just nacimiento moved bajó a along 2, as people se ha got ido older. desplazando a medida que la gente And what cumplía happens más here? años. Well, now Y lo que the sucede economy aquí has es que gotten ahora even la bigger. economía incluso se ha hecho So más now the grande. parents Entonces are ahora only feeding los padres 2 solamente mouths dan at de home, comer a 2 which bocas means the en standard casa, of lo cual living has gone significa up que el even nivel de higher. vida incluso ha The subido más disposable income y has el gone up nivel de even ingresos higher. también ha Meanwhile, aumentado. the Mientras ratio tanto, of adults to el ratio children has de gone up adultos as well, respecto a niños and so you también have ha less aumentado. social Entonces unrest, tienes menos less problemas volatility, sociales, tienes menos more volatilidad, stability. tienes más estabilidad. Now, ¿Vale? if you take it a step Entonces, si further, of esto, course, and as si you lo know diéramos very un paso well más y here como in saben Europe, perfectamente bien, and aquí in this region in en particular, Europa y you have, especialmente this en is, esta I forgot to región, mention this. bueno, y The se me the olvidó point is decir that esto, when pero lo the que quiero age, decir when es the que birth rate cuando drops la to 2, tasa de it nacimiento baja begins a a 2, 60-year cycle inicia un of ciclo development. de A 60 años de 60-year desarrollo, cycle of un ciclo mathematically de guaranteed increases in standard of living incrementos and disposable en income. el nivel de Because vida the y ratio of en adults to los ingresos children disponibles, increases. puesto que el ratio entre adultos y Mathematically niños guaranteed. aumenta. You can Y esto predict está it for matemáticamente 60 garantizado, years. se puede predecir And durante business, 60 of course, años. these are macro trends. Evidentemente There's son many macro micro tendencias, trends aunque that hay can affect muchas this in micro the tendencias meantime, que nos but pueden you afectar still de know mientras, that pero as uno this sigue sabiendo population is que cuando aging, esta that población va ratio of envejeciendo, adults to este children ratio entre continues to go
niños y adultos sigue subiendo. Entonces, la inevitabilidad de más
ingresos y de un mayor nivel de vida, esto se va desplegando a lo largo de los 60 años. Pero lo que iba a decir hace un segundo es este nuevo perfil de edad que vemos aquí en Europa, donde la tasa de nacimiento baja por debajo de 2 niños por término medio por mujer. Y hay sitios en Europa, en Alemania está muy bajo, 1,3, España más o menos tiene lo mismo, Francia tiene una cifra ligeramente mayor, también el Reino Unido. Pero bueno, tenemos este problema y a corto plazo el problema no es un problema, puesto que ahora la población sigue siendo enorme, pero estamos dando de comer incluso a menos gente en casa. Entonces el nivel de vida va más allá de lo que uno cabría esperar, pero es algo temporal. Es temporal. Y esta es la situación que tiene Alemania hoy, puesto que estas personas también van creciendo y ahora tenemos una economía que está en contracción porque no hay tantos niños por ahí. Y esta divergencia que vemos en todo el mundo dentro de este contexto es algo sorprendente. Entonces vamos a echar un vistazo, vamos a ver ahora el mundo desarrollado y vamos a ver la transición del tercer mundo al segundo mundo y después al primer mundo, puesto que es aquí donde se puede ver la oportunidad del crecimiento y es aquí donde uno puede predecir el crecimiento con una precisión sorprendente. Y hemos vuelto en el tiempo históricamente y estos gráficos desde la óptica macroeconómica digamos que representan con mucha precisión el crecimiento con éxito de los países a lo largo de los 60 años. Este es el caso de Irak, por ejemplo, y que tiene muchos problemas que han sido producidos por muchos motivos, pero lo que significa es que hay muchos niños y hay muy pocos adultos. El ratio de adultos respecto a niños es muy bajo, así que es un país muy volátil. La tasa de nacimiento no ha bajado a 2 en Irak y tampoco ha bajado hasta 2 en Nigeria. De hecho, en Nigeria es un caso más extremo. Todo el mundo es joven. Todo el mundo es joven en ese país y hay un elevado nivel de paro juvenil, hay muchísima frustración financiera entre estos jóvenes y no sería irrazonable sugerir incluso que toda la primavera árabe es el resultado de un baby boom, entonces de la presencia de muchos jóvenes y estos jóvenes están luchando contra esta injusticia. Yo no sé si eso está bien o no, pero bueno, esa es su percepción. Entonces, si echáramos un vistazo por todo el mundo, hay diferentes países que encajan en esta categoría y que son países que están fundamentalmente en África. Y hasta que cae hasta 2. Y bueno, la tasa de nacimiento sí que ha bajado a 2 en Sudáfrica, lo cual es una buena noticia. Y la tasa de nacimiento también ha bajado en Egipto hace unos 10 años. Pero vamos a echar un vistazo a esta transición. Vamos a ver algunos de los ejemplos del segundo mundo. Y aquí tenemos el caso de Indonesia. Fíjense en esto de aquí. Y la tasa de nacimiento bajó a 2 hace 30 años. Solo hace 30 años. Bajó hasta 2. Y la economía está mejorando y tienen otros 30 años más de incrementos matemáticamente garantizados en el nivel de vida y también en el consumo doméstico. Y aquí se puede ver cómo está sucediendo. Estamos en medio de esta transición. Fíjese en Filipinas. En Filipinas acaban de llegar a esta cifra hace 10 años, nada más. Entonces, las instituciones siguen siendo nuevas. Sigue siendo un tema arriesgado entrar en un país como este, porque están empezando. Pero eso sí, tienen 50 años más de incrementos matemáticamente garantizados en cuanto a nivel de vida. Y ya sabemos que esto se está produciendo. Bueno, se trata de permitir que esa población envejezca para que ese nivel de vida pueda aumentar de manera inevitable. Ser una gran inversión, invertir, valga la redundancia, en Filipinas. Y esto es algo que podemos ver en todo el mundo. Entonces, si vemos algunos ejemplos del sudeste asiático y del sur de Asia, estos son los países que aparecen en esta lista y el número de años que les queda en su ciclo de desarrollo. Y esto se basa todo en la población, en el gasto del consumidor. Y esto es algo que lo he señalado en verde y en rojo. En Pakistán, la tasa de nacimiento bajó hace 5 años, sigue siendo un sitio muy arriesgado, muy volátil.
but the growth Pero bueno, digamos opportunity que is la tremendous. oportunidad de So crecimiento who es tremenda. has Entonces, the ¿quién ability to tiene la establish capacidad de relationships at establecer this early una stage relación en esta fase tan and to temprana? be able to ¿Y quién capitalize es on that capaz growth? de Or if you sacar want to take a provecho de less este risky crecimiento? O si quieres alternative, asumir who una can go to alternativa menos India, arriesgada, where the ¿quién puede ir a institutions la are now India, 20 donde las years old, instituciones ahora tienen 25 years 20, old? 25 Stability is años de edad starting to y come donde to la India. estabilidad está Right, empezando a llegar a la Malaysia India? is even Y better. Malasia es incluso Where you mejor can see todavía, these donde countries se puede one ver by estos one and países, see how are their cada uno de economies ellos, y evolving. vemos cómo están If you look at evolucionando sus Africa or the economías. En Middle el East, caso de África y Oriente Egypt, Medio, again, Egipto, birth rate de just nuevo, dropped la 5 tasa years de ago. nacimiento But cayó tourism, hace 5 años. Sigue still siendo very un sitio de volatile in riesgo Egypt. y volátil además, But it's muy coming. volátil, pero It's coming. The está change is cambiando, coming. That llega el transformation, cambio that y esta 60-year esa transformation has transformación de already 60 begun. años ya ha It's just a empezado question of y letting se it trata de play una out. cuestión de dejar que se Countries desarrolle, like que se Saudi produzca. Arabia Hay have already países been como Arabia developing for Saudita 40 years. que llevan desarrollándose The 40 birth rate años, dropped la in tasa Saudi de Arabia nacimiento 20 years bajó ago. allí hace 20 years 40 left in años the y les quedan development 20 cycle. años The en su cycle ciclo from de third desarrollo, world into el second ciclo world and then del into first tercer world. mundo al segundo mundo y después al primer mundo, la transición. And looking at Latin Y America, en el caso de América the Latina, growth in Latin el America crecimiento is less en América pronounced. Latina The es birth menos rates in pronunciado. Latin America are lower Las than they tasas are de in South nacimiento Asia son and in Africa. más So bajos there's que still en el growth. sudeste We'll talk asiático about y en that in a África, little pero bit. siguen But teniendo algo de Colombia crecimiento. is growing. Pero Peru Colombia is está growing. creciendo y Perú Mexico, as it también. turns out, México, is bueno, best sucede que positioned for está growth en una mejor in the posición para el Americas crecimiento for the next en 30 las years Américas in terms of respecto a its los próximos demographic 30 años profile. en lo que se refiere a su perfil demográfico. So if you look at the world, Entonces, si uno echa un you vistazo map out al where resto is del that mundo growth y and uno potential establece un coming mapa from, para ver de dónde it's proviene actually el coming potencial from de one crecimiento, de hecho, proviene de circle. un círculo o de un óvalo, más bien, viene de aquí. That's where the Y growth esto is es coming de from. donde proviene el That's where crecimiento it's coming y from. esto es, como And digo, the es de donde increases viene, in the insisto. standard of living, Y los increases aumentos in en los niveles de disposable vida income. y These los are incrementos emerging en los consumer ingresos cultures. disponibles, que son So, you know, a lot of people, this culturas is the emergentes. brilliance of Y, Dubai. por ejemplo, tenemos el caso Look brillante where it's de Dubái. located. Fíjense dónde está It's right in the ubicada middle. They are Dubái. Está en el surrounded by centro. increasing Están disposable rodeados por income cada and vez más increasing ingresos standard of disponibles living. y por un They're mayor surrounded nivel by it. de vida. Están rodeados por The este tipo de future of lugares. Mumbai. Y después está el futuro de Mumbai. Fíjense dónde está ubicada It's right in the Mumbai. middle of Está this justamente growth. en el centro de este These crecimiento. areas, these Bien, regions of pues the world estas are going to regiones be del growing mundo van dynamically a for the crecer de next manera 20 dinámica to durante 30 los years. próximos And I'm not 20 a saying it's 30 going to años. be Y a yo no digo smooth que esto ride. vaya a ser un viaje sin problemas. Podría haber turbulencias por el camino porque hay The growth riesgos, is there. pero digamos que el crecimiento A lot está of allí. people, of course, Y say that muchas the personas growth is coming dicen from que el China. crecimiento And let's proviene make de no China. mistake, China Y is no growing, podemos equivocarnos aquí, but the puesto growth que is China slow. está creciendo, And pero we've el heard this all on the crecimiento se ha news in ralentizado. recent time. Y Why esto is it lo slow? hemos visto en las Well, if you noticias. look ¿Por at the qué? population Bien, si uno ve la between población 25 and entre 64 in 25 China, y 64 años en it China, looks like this. tiene este The dotted line is aspecto. where we La are línea de today. puntos es donde The nos growth encontramos of hoy en the día. population of La China población has de China slowed dramatically. se ha ralentizado de manera And it's muy going to be fuerte slowing even y more se for va the a next 10 ralentizar years. incluso And then más the durante los population próximos between 10 años y 25 and después la población 64 entre is la gente actually de going to start 25 y to 64 años decrease va as a result a of their empezar a caer one-child como policy. resultado de su política de tener un But solo now, hijo. let me just Bien, pero ahora, be clear on something bueno, first. quiero aclarar algo en primer lugar. China is the second China largest es economy la on this segunda planet. economía más grande And de the este planeta sophistication y level and el nivel de dynamism sofisticación of the y Chinese del economy dinamismo is de la economía impressive china by es algo any measure. impresionante, desde luego, It se is mire an como se mire. outstanding Y country desde luego es to un build país partnerships in, destacado to trade donde with, and crear to develop acuerdos y relationships within donde that space. desarrollar también What I'm relaciones referring dentro to de este here espacio. is Y a the lo que me refiero potential aquí for future es el growth. potencial que China existe is para already crecimiento en the el futuro, second puesto largest que China economy es on la this segunda planet. economía más It importante is- de este it- planeta. China's economy is China, not going la down. economía de China desde In luego fact, no if you baja, look at the pero four si uno primary echara un economies, vistazo a las 4 economic zones, let's say, economías around the primarias o world, zonas we're económicas del talking about mundo, China, estamos hablando de United China, States, Estados Europe, Unidos, Europa and India. y la India. We'll talk about India in a Bueno, second. luego hablaremos de la The India en unos minutos, Chinese pero digamos economy
que la economía china, en cuanto a crecimiento, digamos que su estimación más reciente es de un 6,9% de crecimiento año tras año, y desde luego les puedo prometer que a lo largo de los próximos 10 años esta cifra va a empezar a caer y será más baja, puesto que la población o el gasto del consumidor o el motor
de ese país necesita más personas y solamente hay varias maneras de aumentar la economía. Una sería aumentando el número de personas que tienes en la economía y otra manera consistiría en aumentar el nivel de vida de estas personas para que puedan comprar más per cápita. Y la tercera manera consistiría en aumentar las exportaciones. Y puedes aumentar el gasto del gobierno también, pero eso es algo temporal. Y desde luego no puedes tener un déficit para siempre, aunque hay algunas personas que lo están comprobando o que lo están intentando como fórmula. Population in Japan is cratering. Y la población de Japón está cayendo en picado. La población de Japón está cayendo con más rapidez que cualquier otro país del mundo porque no hay niños. No hay niños en ese país. Hay un declive en la población que se ha puesto en marcha en Japón. Pero si vas al sur, llegas a Indonesia, donde el crecimiento está muy bien. Y al lado están las Filipinas, que está creciendo muchísimo, porque la población también está creciendo y la tasa de nacimiento ha caído también. Y la India está creciendo muy bien. Pero si tú te vas al norte de la India, llegas a Rusia, y la población de Rusia, desde luego, está cayendo en picado, se está contrayendo. Y ha estado creciendo hasta hace muy poco tiempo, pero si haces una proyección hacia adelante de esa parte de la población, entre los 25 y los 64 ha empezado a bajar ese segmento. Y esto es algo que, desde luego, va a afectar a su población a lo largo de los próximos años, va a afectar también a su economía, y ya lo ha hecho. Y también lo han hecho los precios del petróleo, pero bueno, la población de este país está empezando a plantear sus resultados en cuanto a gasto del consumidor. Y Alemania, por cierto, es parecida. Y voy a decir lo mismo sobre Alemania en relación con lo que he dicho con China. Alemania es la economía más dinámica de la Unión Europea. Son muy trabajadores y la productividad de los alemanes por término medio per cápita casi es el doble de lo que existe en otras regiones europeas. Es decir, son personas muy productivas, personas muy trabajadoras, y es un país excelente con el cual se puede montar una relación. Lo que quiero decir aquí es cuáles son las perspectivas respecto al crecimiento del PIB en el futuro. En Alemania hay una situación única, puesto que más de la mitad de su economía se exporta. Entonces sí que tienen un vehículo a través del cual pueden hacer que crezcan el PIB, incluso aún a pesar de que tengan menos gente en el país, pero va a haber retos para Alemania a medida que se contrae esa población. Francia más o menos mantiene una curva plana, el Reino Unido está creciendo, pero de manera muy modesta. Pero fíjense, y estos son los datos del Banco Mundial. Bueno, el crecimiento de la población europea, de toda Europa, del continente europeo, entre 2010 y 2050, así que es un periodo de 40 años, es decir, el crecimiento proyectado en la población para Europa durante esos 40 años es del 1%. Esa es la proyección. Y la gente se pregunta por qué la economía europea está lenta. Bueno, está lenta porque la población no está creciendo, pero no es el único motivo, también hay más motivos. Pero digamos que esta es una razón fundamental por la cual la economía europea va lenta, puesto que la población está plana. Pero si fuéramos a América, el crecimiento es modesto. ¿Pero por qué es un crecimiento modesto? Bueno, pues porque la población en América está creciendo con más rapidez. Hay dos razones. En primer lugar, tenemos la tasa de nacimientos, que es superior, 2,2 niños por mujer por término medio, entre 2,1 y 2,2, y América tiene más inmigración. Yo sé que Europa ha tenido mucha inmigración recientemente por la crisis de los refugiados, pero si lo analizáramos como porcentaje de la población global, que son 350 millones de personas en Europa, se trata de un grupo bastante pequeño. No quiero aminorar el impacto sociocultural, ya sé que es un enorme reto, lo sé, soy consciente de ello, pero lo que digo que en lo que se refiere a cifras, la cuantía de la inmigración en Estados Unidos es bastante alta, entonces crece la población y como resultado la economía norteamericana crece, no rápidamente, pero sí que hay un crecimiento modesto y previsible, pero pueden ver que se está ralentizando, que se ralentizó durante este periodo, y matemáticamente el año más duro para Estados Unidos será el año 2027, matemáticamente, y veremos por qué. Pero como digo, son tendencias macroeconómicas a muy largo plazo, pero matemáticamente el año más duro en Estados Unidos
Unidos va a ser el año 2027 y después la cosa se invertirá y habrá una aceleración. Pero el tema está en que puedes hacer un mapa de estas tendencias durante décadas. Si alguien nace hoy, tú sabes que van a tener 60 años en 60 años precisamente. Y esto es lo bonito de la demografía, porque puedes hacer predicciones durante décadas. Y México, desde luego, va a tener un crecimiento muy impresionante en los próximos años y mayor crecimiento de las Américas, y Brasil está creciendo, pero está ralentizándose. La tasa de nacimiento es más baja que lo que tienen en Suecia, por eso es sorprendente. ¿Y qué es lo que hemos visto en las noticias? Si ustedes siguen la economía brasileña, que el crecimiento se está aumentando y los demás países de Sudamérica están creciendo más rápidamente. No mucho más, pero sí crecen más rápidamente. Entonces, si tenemos un mapa múltiple, como este que tengo yo, y hacemos un mapa de todos los países para reflejar el crecimiento entre 25 y 64 años, podemos ver que Brasil está por aquí y que Venezuela, bueno, los demás países están creciendo más rápidamente. México se encuentra aquí. Y aquí está la región. Este es el crecimiento dinámico que está metido dentro de este círculo. Y el crecimiento de aquí arriba es muy inferior. Esto no quiere decir que estas no sean economías enormes. La economía china es enorme, la economía europea también es enorme. Y de lo que hablo es sobre el futuro potencial de crecimiento. Así que hay una enorme oportunidad para ustedes, como empresarios, cuando económicos, para celebrar estas conversaciones ejecutivas con los equipos ejecutivos. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿A dónde deberíamos ir? ¿Cómo deberíamos aumentar nuestra actividad? ¿Dónde deberíamos montar un centro de distribución? ¿Dónde deberíamos montar una relación estratégica? Y los países que he identificado antes son sitios sobresalientes donde empezar: Alemania, China, México, desde luego. Pero bueno, yo también les animo a que echen un vistazo a esta región, sabiendo que va a llegar el crecimiento y que llegará a esta región, y ver si existe o no valor para su empresa para generar una presencia en estas zonas del mundo. La tecnología, esta es la segunda parte de mi presentación y que va a tener un sabor un tanto distinto. Es un tema para mí dinámico y divertido y yo dedico mucho tiempo al tema tecnológico. Pero ¿cuántos conocen a estos dos tíos? ¿Alguien conoce a estos dos tipos? ¿No? Bueno, solamente bien, vamos a empezar con el que está a la izquierda. Él se llama Brian Acton y Brian Acton se tituló en la universidad en 2009 y empezó a buscar empleos. Y él se puso en contacto con Facebook y Facebook le rechazó. Así que él escribió un tweet y decía que Facebook me ha rechazado, y fue una maravillosa oportunidad conectar con algunas personas fantásticas. Ahora espero a que llegue la siguiente aventura de mi vida. ¿Y qué aventura es esa? Bueno, él se reunió con un amigo y levantaron o construyeron WhatsApp, y él hizo que creciera durante 5 años y se lo vendió a otra empresa que era Facebook, ni más ni menos, por $19.000 millones, ni más ni menos. Hay algo de ironía, ¿no? Algo de justicia poética, y son anécdotas increíbles. Y mucha gente y todo el mundo quiso intentar justificar este precio maravilloso, y se pueden analizar transacciones de varias maneras. Por ejemplo, cuando se produjo la venta, la empresa tenía 55 trabajadores. Entonces, por esa referencia, Facebook pagó $345 millones por empleado, lo cual es increíble. Y otra manera de mirarlo es que cuando se produjo la venta, la empresa había acumulado a 450 millones de usuarios activos cada mes. Es decir, que Facebook pagó $42 por usuario. Pero no importa cómo analices una transacción de este tipo, es mucha pasta y es muchísimo dinero. Pero quizás la consideración más interesante para esta transacción fue que en cuestión de 5 años nada más, estos 55 empleados lograron atraer a 450 millones de usuarios al mes. 55. Pero ¿cuántos trabajadores tienen en sus empresas? En esta sala posiblemente haya 400 personas. Bien, pues a lo largo de 5 años, 55 empleados llegaron hasta casi
500 millones de personas. Y esto nos habla sobre el apalancamiento que tenemos en el sistema. Y esto es muy importante. Este es el concepto clave en la segunda parte de mi presentación de esta mañana. Y es que cada vez hay más apalancamiento en el sistema. En todo momento hay cada vez más apalancamiento. Insisto, entonces cuando oímos este tipo de cosas en las noticias o los medios sociales acerca de la brecha entre los ricos y jóvenes, de lo que hablan es de este apalancamiento. Hay personas y hay empresas a las que se les ha ocurrido maneras de apalancar estas tendencias. Y mientras, y esto es triste, pero es cierto, ¿verdad? La mayoría de las personas y la mayoría de las empresas están siendo apalancadas por estas mismas tendencias. Y como líderes de sus empresas es importante el pensar de manera conceptual y estratégica para estar en el lugar adecuado de esta ecuación del apalancamiento. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estemos apalancando la tecnología y que no nos estén apalancando a través de esa misma tecnología? Y hay muchísimos ejemplos de este apalancamiento en el sistema. El software es una forma de apalancamiento. Uno puede apalancar el software, uno puede apalancar también la nube. La nube es una fórmula de apalancamiento y tú puedes apalancar la nube y la tecnología móvil. Hay que pensar de manera más expansiva acerca de lo que es posible. Las tecnologías disponibles, que es otra fórmula de apalancamiento, y hay cosas sorprendentes que se están produciendo en este campo de la tecnología de los disponibles. Y llega la realidad virtual. Este es el año de la realidad virtual. Facebook compró Oculus Rift hace 2 años y esperan que el lanzamiento del producto se produzca este año, y la realidad virtual va a cambiar todos los juegos debido a la naturaleza de inversión de la experiencia, que es tan increíble, y esto va a transformar la manera en la que interactúa la gente con la tecnología. Después está la robótica, que es otra fórmula de apalancamiento. Este es el robot Baxter, que ahora se puede comprar por $20,000 y uno lo puede formar moviendo sus articulaciones o sus extremidades y aprende lo que tiene que hacer. Es una robótica muy amigable con el usuario, pero no es el único ejemplo. Double se introdujo el año pasado y se vendió casi de inmediato. Y después tenemos aplicaciones militares, y esta es la fábrica de Tesla en California. Esta fábrica está a unas pocas millas de donde vivo yo, y yo he recorrido el edificio, pero si alguien va a la zona de la Bahía de San Francisco, intenten ir a esta fábrica, porque la fábrica Tesla en California no sería posible si no existiera la robótica. Es caro el contratar mano de obra en California porque hay muchas normas que hacen que sea difícil contratar a trabajadores en California para construir o montar. El construir automóviles en California no sería posible si no fuera por la robótica. Esta planta está totalmente automatizada. Casi no hay trabajadores, aunque sí que hay uno que está aquí, vaya. Y aquí tenemos otra vista de la planta, y es un sitio increíble. Bien, este es un centro de distribución de Amazon. Y estos centros son sorprendentes. Los estantes navegan por el almacén por su propia cuenta sobre estos robots, y solamente hay muy poquitos trabajadores que recogen los paquetes para enviarlos. Y de hecho, si han estado en estos almacenes, la gente ni siquiera tiene que saber de qué caja tienen que sacar un artículo, puesto que hay un láser que está en la parte superior de la unidad y que apunta el láser hacia la caja. Entonces recogen lo que señale el láser y lo meten en una caja. Es increíble. Después tenemos la tecnología satélite, que es algo que puedes apalancar. Y cuando hablamos de la tecnología satélite, la gente suele pensar en la tecnología astronáutica, pero no es lo más apasionante, ni mucho menos, que se está produciendo en el campo de los satélites. Lo más apasionante es que muchos de estos satélites tienen el tamaño de una taza de café, porque incluyen una tecnología que utilizan los teléfonos móviles. Ese teléfono móvil tiene más memoria y más potencia de procesamiento que el 95% de los satélites que dan vueltas alrededor de la Tierra. Entonces pueden ser satélites que tengan un tamaño diminuto, y puedes montar o lanzar constelaciones de cientos o miles de satélites, cosa que están haciendo algunas empresas para apalancar la oportunidad con satélites. Y la impresión 3D está cambiando
cambiando el mundo de la fabricación aditiva, incluyendo prototipos, y después están los vehículos autónomos. Tesla ya ha introducido la conducción autónoma y no tenemos ni idea de hacia dónde nos va a llevar todo esto, pero sabemos que va a llegar. Y posiblemente de donde vaya a llegar primero tiene que ver con el campo de la distribución de carga, es decir, aviones que transportan carga de un sitio para otro, o bien camiones que circulan por nuestras autopistas. Esto va a llegar antes de lo que pensamos. En los próximos 5 a 10 años vamos a empezar a ver vehículos autónomos circulando por nuestras carreteras. Y todavía no entendemos el papel que van a desempeñar los drones y los vehículos autónomos en nuestra economía. Hay que pensar de manera expansiva. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿De qué podemos sacar provecho? ¿Qué podemos apalancar como empresa? ¿Qué podemos apalancar? Estas son fórmulas de apalancamiento. Son cosas que uno puede utilizar para apalancar la empresa para tener un mañana mucho más prometedor. Y yo tengo citas, me encantan las citas, de hecho, y literalmente compro libros de citas, y esta es una de mis citas favoritas. El futuro ya está aquí, pero es que no se ha distribuido de manera uniforme todavía. Y no tenemos que reinventar la rueda. No. Sencillamente tenemos que echar un vistazo a los demás ejemplos de las cosas que hacen las diferentes empresas en distintas regiones y países del mundo, y tenemos que moderar su conducta y tenemos que dedicar algo de tiempo de nuestros trabajadores para que estudien y analicen la competencia para ver cuáles son las cosas más progresivas, aunque parezcan tontas y absurdas. ¿Cuáles son algunas de las cosas más progresivas que están haciendo? Y vete anotándolo todo y celebra una reunión con tus directivos y repasa la lista para ver si es algo que deberíamos analizar, si le deberíamos dedicar recursos para ir por delante o si es algo que podríamos apalancar o no. Y evidentemente mucho de esto tiene que ver con los datos. Y cuando uno habla de las tecnologías, bueno, inevitablemente estamos hablando de los datos. Y yo quiero dedicar algo de tiempo a este asunto, puesto que estamos hablando del Big Data, que representan un 50% de mi actividad. También esto tiene que ver con el espacio de la inteligencia empresarial y que tiene un enorme impacto en casi todas las industrias, y quiero dedicarle algo de tiempo. Yo sé que casi todos conocen estos temas, pero quiero pintar una imagen de lo que está pasando, puesto que en definitiva tenemos datos que provienen de dispositivos móviles disponibles y tenemos satélites que dan vueltas alrededor del planeta y que miden cosas y mandan fotografías 24 horas al día y que mandan esta información a la Tierra, y tenemos estas etiquetas RFID y tenemos sensores en muchos de los edificios en los que estamos, y de hecho hay cada vez más sensores y que se incluyen en todo tipo de aparatos y cacharros. Parece una locura. Y esto es a lo que se refiere la gente cuando habla del Internet de las cosas. Tenemos contadores inteligentes en casa, termostatos inteligentes en casa, utilizamos televisiones inteligentes, electrodomésticos inteligentes. Cada uno de estos contenedores lleva sensores. E incluso en Estados Unidos, y estoy seguro que esto sucede en Europa, aunque no lo conozca directamente, pero en Estados Unidos, si lo pueden creer, en cualquier momento en Estados Unidos, en cualquier momento hay aproximadamente 90 millones de vacas viviendo en Estados Unidos, cabezas de ganado. Y la mayoría de estas vacas ahora llevan sensores que llevan en el oído para medir si la vaca está enferma o si tiene fiebre, y en cuanto hay una indicación de que una vaca no está sana, la pueden retirar del rebaño para reducir el riesgo de que enfermen las demás vacas. La mayoría de las vacas están conectadas por una red móvil 3G y se pueden controlar en tiempo real. Es asombroso. Y esto es el IoT, el Internet de las Cosas. Algunos, por supuesto, lo llaman M2M. Y hay predicciones que dicen que para el 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados a través del IoT. Y estas son cosas que ya han oído antes. Pero esto afecta a todas las industrias del mundo. Este es el complejo de Hudson Yards. Está actualmente bajo construcción en Nueva York y promete ser el complejo residencial más medido del mundo cuando se termine. Y, por supuesto, en el futuro, un edificio tras otro irá poniendo el listón cada vez más alto en cuanto a lo posible. La sede de Deloitte, ahora mismo en Ámsterdam, es el edificio más sostenible del mundo. Pero, por supuesto, en el futuro, otros pondrán el listón todavía más alto.
Estamos en una curva exponencial It's critical to really y es wrap your head crítico around this. Just intentar think about it. entenderlo. The Por darles cell una phone idea, generates about la 1 bolsa terabyte genera of data aproximadamente 1 terabyte de datos al día, por By término medio. comparison, Por Facebook comparación, Facebook generates genera 30 terabytes of terabytes data per day. de datos al día, 30 times as much. 30 veces By más. comparison to that, the Y A380, comparándolo the con Airbus eso, A380 el Airbus generates 30 A380 terabytes of data genera per engine 30 every 30 terabytes minutes. de datos por motor cada 30 minutos. These are Rolls-Royce engines. Son motores They're Rolls-Royce outfitted with hundreds of y llevan sensors that cientos de measure sensores pressure, que miden la temperature, presión y la airspeed, temperatura and y everything velocidad del aire y todo lo que nos podamos imaginar, porque intentan llegar a niveles cada vez más altos de eficiencia. ¿Por qué? Porque si aumentan la eficiencia en un 1%, añade 2.000 millones de beneficios a sus beneficios. Effective use of data equals profits. El uso eficaz de datos significa beneficios, un negocio más eficiente. Esta es la oportunidad y por eso crece tan rápidamente. Es una curva exponencial y quería utilizar un ejemplo más para darles la idea, porque nos indica la escala de lo que está pasando. La cantidad de dinero que cuesta o que costaba en el 2010 almacenar 1 terabyte de datos en Estados Unidos era de $80.000. Piensen un momento en cuánto creen que podría costar en el 2020, dentro de 4 años. No lo sabemos, no hemos llegado todavía, pero se estima que para el 2020, solo dentro de 4 años, el coste de almacenar 1 petabyte de datos será de $4. Esta es la diapositiva más importante de mi presentación esta mañana. Señoras y señores, cuando se colapsa la estructura de costes a esta velocidad, significa varias cosas. Significa que todo el mundo va a estar en el negocio de los datos dentro de 5 a 10 años, si no lo están ya. Esto llega con gran velocidad. Esta es la naturaleza del pensamiento exponencial. Como seres humanos estamos conectados para pensar en términos lineales. Las tecnologías analógicas tienden a avanzar de forma lineal. A lo largo de cientos y miles de años, las cosas en general han progresado siguiendo una curva lineal, pero la tecnología digital es diferente. La tecnología digital evoluciona siguiendo una curva exponencial y es difícil entender las implicaciones de esto, porque parece tan absurdo que esto pueda ser posible. Parece una locura que esto pueda ser posible, pero está sucediendo delante de nuestros ojos y el software que nos hace llegar los datos, ya sea software ERP o dashboards de software o dashboards de inteligencia artificial, hace que sea cada vez más intuitivo y que sea cada vez más fácil para sus empresas y para la competencia, sean grandes o pequeños, recoger y apalancar los datos disponibles. Y existe la oportunidad de pensar de manera exponencial. ¿Y qué están haciendo las empresas? ¿Qué está pasando ahí fuera hoy? Y voy a empezar a cerrar la presentación, pero quería compartir algunos ejemplos para darles una idea de quiénes son los líderes. ¿Quiénes son los líderes a los que podemos mirar todos, a los que miro yo todos los días, para intentar ver lo que están haciendo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Esto a dónde lleva? Esta es la historia de mi vida. Busco estos casos constantemente y podría hablar de cientos de ellos si tuviera tiempo. Las distintas cosas que están haciendo diferentes empresas y algunos casos son extraordinarios en el área de las operaciones. Pero básicamente lo podemos resumir a 3 oportunidades primarias. Y para hacerlo, o decir que hay 3 oportunidades, es ingenuo. Es una enorme sobresimplificación. Hay mucho más que 3 oportunidades. Y hay excepciones también en lo que voy a sugerir. Pero lo que intento hacer es proporcionar un marco básico que puedan considerar para orientar sus conversaciones estratégicas dentro de sus organizaciones o industrias. Y las 3 oportunidades básicas son, en primer lugar, la seguridad.
que en general es equivalente a menos desastres. La segunda oportunidad es la optimización, que generalmente es equivalente a menos gastos. Y por último, la predicción, que generalmente es equivalente a mayores ingresos. Hay excepciones a todo esto, pero es un marco básico que podemos considerar. Estos son los tres cajones que la mayoría de las iniciativas de Big Data intentan abordar. Y las industrias que están utilizando estos tipos de datos en este momento son, en primer lugar, el sector minorista, que desde luego utilizan datos de consumo. Hay todo tipo de ejemplos online y offline donde utilizan los datos de maneras extraordinarias. El sector bancario, por supuesto, para mitigar riesgos y también para buscar nuevas oportunidades de clientes, sobre todo en el mundo en desarrollo. El sector bancario utiliza Big Data. La sanidad utiliza Big Data porque la cantidad de datos, sobre todo en las naciones europeas y, de hecho, en todas las naciones desarrolladas, con la excepción de Estados Unidos, donde hay sistemas de salud universales, y me resulta asombroso que Estados Unidos no lo tenga. Yo me crié en Canadá y ahí también lo teníamos. Pero, sin embargo, utilizan Big Data y están aprendiendo cuáles son las mejores maneras de utilizar estos datos. Las telecomunicaciones, por supuesto, utilizan Big Data. Tal vez aquí estén las mayores oportunidades, porque el hecho de que llevamos el móvil en el bolsillo significa que las telecoms pueden saber exactamente dónde estamos, lo cual significa que nos pueden enviar anuncios o información en el momento oportuno, tal vez cuando estemos delante de una determinada tienda. Las ciudades inteligentes, seguramente el mejor ejemplo de una ciudad inteligente sea Singapur. Singapur está haciendo cosas fantásticas y muy rápidamente, es muy interesante. Singapur, como muchas grandes ciudades, tiene problemas de tráfico, problemas importantes de tráfico, así que las principales vías tienen sensores. Las principales vías, no todas las calles, pero las calles principales tienen sensores y te cobran un peaje si es más alto, si es durante el horario punta. Cuesta más durante el horario punta y como consecuencia la población ajusta sus hábitos de conducción para conducir fuera de las horas punta y como consecuencia han reducido el tiempo medio de desplazamiento en 20 minutos, que resulta algo así como el 25%. Piensen en las implicaciones de esto. Por supuesto, significa menos tráfico, que es estupendo. También significa menos desgaste de las carreteras, porque los coches no están tanto tiempo en la carretera. Y también significa menos contaminación del aire emitida desde los coches, porque los coches no están tanto tiempo en la carretera. Y, por supuesto, aumenta el nivel de vida global de la ciudad, hace que la gente sea más productiva. Es decir, el efecto dominó empieza con algo tan sencillo como gestionar el tráfico en la zona y puede tener efectos en incontables otras áreas de la ciudad. Y, por supuesto, hay otras ciudades, muchas en el norte de Europa, también sobre todo en Suecia, donde están haciendo cosas muy progresistas en el espacio de la ciudad inteligente. La fabricación es un enorme usuario de datos hoy, sistemas ERP que miden la producción y buscan maneras de optimizar el proceso de producción y optimizar la cadena de suministro. El gobierno electrónico, por supuesto, el gobierno electrónico hace referencia a los gobiernos que proporcionan servicios a través de canales digitales como Internet y, de hecho, Naciones Unidas hace un estudio cada 2 años. El último fue en el 2014, por lo tanto se publicará uno nuevo este año y hacen un ranking de todos los países del mundo en términos, hacen un ranking en cuanto a quién está haciendo más desde la perspectiva del gobierno electrónico, quién tiene más éxito. Y como se pueden imaginar, hay dos regiones que están al frente del gobierno electrónico. Estoy seguro que pueden adivinar que el norte de Europa está en esa lista, pero por delante está Corea del Sur y Japón. Corea del Sur y Japón están haciendo cosas increíbles, pero incluso aquí en Europa puedes pagar los impuestos por teléfono móvil. Y, de hecho, la administración Obama en Estados Unidos, que ha sido cuestionada por muchos motivos, pero algo a su crédito es que Obama inició lo que llamaba la iniciativa abierta de datos el primer día de su mandato, que fue una enorme
enorme diferencia respecto al régimen. Bueno, no el régimen, sino el gobierno de George W. Bush, donde la idea era hacer público la mayor cantidad posible de datos. Hoy en Estados Unidos hay 450.000 diferentes conjuntos de datos que se pueden acceder públicamente y hay toda una industria artesanal de consultores que repasan estos datos y buscan oportunidades de optimización que puedan vender a los actores corporativos. Es fascinante y lo mismo está pasando aquí en Europa. Hay muchas oportunidades emocionantes. El área de inteligencia, y les prometo que contrariamente a algunos informes, hay países en todo el mundo que utilizan datos en el espacio de la inteligencia, pero desde luego Estados Unidos no es ninguna excepción, soy el primero en reconocerlo. Y por último, los 4 jinetes. Llaman a estas 4 empresas los 4 jinetes. Si queremos seguir lo que está pasando en el espacio tecnológico y en el uso de datos y tecnologías de inteligencia empresarial, hay que seguir a estas 4 empresas. Están al frente de la carga y tienen los recursos para hacerlo bien. Tienen el margen bruto de sus operaciones es tan enorme que pueden dedicar enormes recursos a las nuevas tecnologías. Están al frente. Todos podemos aprender, como yo, si seguimos a estas 4 empresas. Mi mensaje hoy es muy sencillo. Hay que pensar en más grande. Las cosas que están pasando en el mundo son asombrosas. Se sigue una curva exponencial. Esto significa que las cosas crecen por orden de magnitud. Hola, les quiero invitar muy cordialmente a un seminario que se va a realizar el próximo miércoles 6 de abril a las 9 de la mañana aquí en nuestra casa central de Avenida Las Condes. Este seminario tiene que ver con el mercado global, apertura y oportunidades. Vamos a tener a 3 destacados expositores que tienen una connotada trayectoria en relación con los negocios internacionales y su gestión. Mientras a nivel del mundo, y Chile no escapa a esa realidad, estamos teniendo dificultades económicas en nuestro crecimiento, sin embargo, se presentan oportunidades que son muy interesantes. Por eso nosotros en el área de negocio decimos, mientras unos lloran, otros fabrican pañuelos. Queremos invitarlos a analizar este fenómeno, analizarlo con perspectiva de futuro y con perspectiva optimista, como deben ser las áreas del marketing y de los negocios internacionales. Los espero. Gracias. Crecimiento económico. Tal es así que la primera inserción y las estrategias de sus políticas externas lo llevaron a reincorporarse a Naciones Unidas en 1958, que es la primera incorporación a las organizaciones multilaterales. Y como bien saben ustedes, tiene un asiento en el Consejo de Seguridad, fue su primer paso, y esto le sirvió para el acercamiento a Estados Unidos y también sirvió para que pudiera ser un acercamiento a la mayoría de los países y benefició especialmente a América Latina, que es el tema que el último voy a desarrollar. Como acá ustedes ven, actúan diversos escenarios multilaterales, regionales y bilaterales, que los bilaterales los voy a dejar de lado porque acá se ha hablado de varios acuerdos que hay. Sí voy a hacer alguna acotación referente al consumo y a la parte de agricultura netamente, que son los acuerdos que tienen preponderancia en algunos casos. Pero lo que más nos interesa acá es China en la OMC. La adhesión de China a la OMC comienza en el año 1986 y llega recién hasta el 2001. ¿Esto a qué se debe? A lo complejo de sus políticas, a lo complejo de poder entender la maraña de normativas, y en esos momentos, cuando se comienzan las negociaciones, el problema más serio que teníamos, y hablo en primera persona, porque nos tocó desde la parte de agricultura las primeras negociaciones de los acuerdos bilaterales que luego pasarían a la OMC para consolidarlos. Entonces acá vemos el esquema
de la adhesión de China a la OMC. Fíjense ustedes, inicia en 1986 la admisión. Ahí era todavía GATT. En el 87 se forma un grupo de trabajo específico para seguir el tema de China, cosa que no ocurre con ningún otro país. Actúan los organismos comunes. Después, en 1995, se firma el protocolo de adhesión. ¿Qué quiere decir esto? En 1995 comienza la Organización Mundial de Comercio. En este acuerdo, que es el régimen legal del comercio internacional actualmente en vigor, que es la única normativa del comercio internacional que tiene carácter vinculante actualmente, China firma el protocolo de adhesión, es decir, que firma un protocolo que va a cumplir, pero todavía siguen las negociaciones, sin que todavía sea miembro pleno. Esto del 95 hasta el 2001, acá de nuevo nos encontramos con un tiempo bastante largo, se aprueba, porque la OMC, hago un paréntesis, tiene un manejo o una institucionalización que para que una parte o cualquier cambio que se pueda hacer, se tiene que hacer por una conferencia ministerial. Es decir, la conferencia ministerial es el órgano máximo que tiene la Organización Mundial de Comercio. Y se aprovecha justamente el comienzo de una nueva reunión ministerial, para no hacer una especial para China, que comienza la reunión ministerial de Doha. Ahí en la declaración de Doha, donde se ponen los temas principales, el primer punto es que se acepta la adhesión definitiva de China a la OMC. Esta adhesión fue muy discutida por varias, acá lo han hablado, en qué carácter entraba China. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una de las economías que más rápidamente iba creciendo. Acá en la OMC hay países desarrollados y países en desarrollo. De acuerdo a su estatus tienen distintos tiempos, distintas obligaciones. Entonces, ¿cuál fue, digamos, la causa principal? Era mejor tenerla a China dentro de la OMC y aceptarla como un país en desarrollo, porque el crecimiento económico también era una oportunidad para el comercio. Y esas oportunidades del comercio debían tener reglas claras. Entonces, al ser miembro de la OMC, debía cumplir con todos los requisitos que la OMC solicita a los miembros y son vinculantes. Entonces, la entrada de China tuvo se negociaron durante todo ese tiempo diversos acuerdos. Como yo les dije, acá simplemente está listado, es un poco para darle el marco legal a los productos que hablaba Ernesto. Argentina ha firmado con China y tiene firmado en todos los sectores principales de la parte agrícola, tiene firmado protocolos, tiene firmado memorandos de entendimiento, cooperación. Pero el primero que se empezó a hablar, y esto para darles una dimensión de lo que significa negociar con China, aún dentro de un organismo multilateral que me exige reglas, el acuerdo de carnes que nos tocó empezar en la Secretaría de Agricultura en el tiempo que yo estaba dentro de la función, comenzó en 1993 a hablarse de este convenio. Y recién el año pasado, a mitad de año, quedó vigente, luego de visitas, de revisiones, de una serie de requisitos que ellos imponen. Ahí recién, ¿qué quiero decir con esto? Que pese a tener reglas que les corresponden, reglas que son aplicables, ellos se toman su tiempo, ven
ven sus características y de acuerdo al mercado y de acuerdo a las necesidades. También pasó con leche, como recién hablaba Ernesto también, que nombra el tema de leche en polvo. Leche en polvo estaba en espera, pero a raíz de un problema que hay con la leche que ellos exportan de Nueva Zelanda, ¿no? Que hubo un caso muy complejo de seguridad alimentaria, de inocuidad alimentaria, se cierra el mercado de Nueva Zelanda y de ahí se firma el protocolo y ahí Argentina ahora está exportando leche en polvo. Vuelvo a los organismos a que pertenece. Luego, dentro de la OMC existen diversos grupos de trabajo donde China tiene una participación relevante. China es miembro del grupo de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a los productos más importantes. Entonces se adhiere a ese grupo sin problemas diplomáticos o cosas por el estilo. Lo que le interesa es pertenecer y estar defendiendo otros intereses. Así nos encontramos que China está dentro del grupo del G20, o sea, dentro de la OMC, las negociaciones que están actualmente en curso, que son las de Doha, como le decía al principio, se han hecho diversos grupos de trabajo para temas determinados. Y así China nos encontramos que se encuentra en el G20, el tema principal acá es agricultura, y es una coalición de países en desarrollo que ejerce presión para que se efectúen reformas ambiciosas de la agricultura en los países desarrollados, con flexibilidad para los países en desarrollo. No nos confundamos este G20 con el G20 de finanzas, que es completamente aparte. Este es un grupo de trabajo bajo el paraguas de la OMC. Después se encuentra en el grupo G33, también denominado Amigos de los Productos Especiales, que son también países en desarrollo, por la cantidad de países que tienen los nombres, que ejerce presión para que se dé flexibilidad en los países en desarrollo a fin de que puedan efectuar una apertura limitada, escuchen esta palabra, en sus mercados agropecuarios. Y después se encuentra en un grupo que se llama Patrocinadores del Documento TNCW52. Es una propuesta de modalidades. ¿Para qué? Para las negociaciones. ¿Y en qué tema? En un tema que recién también lo señalaba Ernesto, por eso fue oportuno su charla anterior, así lo dispusimos, que ellos comienzan a interesarse o a beber o a tomar vinos, bebidas, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Este grupo llamado TN, que es un número de documento, TN52, ¿de qué se ocupa? Ocupa las modalidades para las negociaciones sobre indicaciones geográficas, las indicaciones geográficas están negociando un registro multilateral para vinos y bebidas espirituosas y la extensión de un nivel más elevado de protección a productos de distintos vinos y las bebidas espirituosas. Es decir, que ponerle mayores restricciones a estos productos. ¿Por qué? Y acá estamos. ¿Qué cuestiones trata este grupo? De propiedad intelectual. Las indicaciones geográficas es propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque yo, al pertenecer tengo un derecho adquirido, es una propiedad intelectual salida de la mente, haber logrado una determinada calidad de vino, de bebida, digamos, en el caso es casi siempre vinos. Oyeron hablar del champán francés, que llegó a la OMC. El caso de champán fue el primer caso que llegó a la OMC una vez constituido, para que se cambiara el nombre de champán, porque se confundía la zona geográfica
donde estaba instalada, y ustedes habrán visto que a partir de determinado tiempo España le puso cava, nosotros le pusimos vinos espumantes y así, etcétera. Y en este grupo se está tratando de ponerles más restricciones para cuidar la calidad. ¿Y China por qué está acá? Porque cuida la calidad de los productos que van a entrar y para que estén asegurados con una determinada calidad y con una determinada calidad, cuando me refiero a calidad de producto, para esa clase requirente que está creciendo. Entonces también acá está interesada. ¿Cómo nos va hace un rato Fernando Landa hablaba de los problemas que han tenido en el sector siderúrgico por las protecciones que había, y citaba fallos de la OMC que han tenido, justamente ellos lo han tenido por caños sin costuras, y en agricultura es otro sector ampliamente protegido. Y además, a pesar de los compromisos contraídos, China, de presentar, porque en la OMC hay obligación de presentar cada 2 años en la Organización de Políticas Comerciales, cada 2 años cada país debe presentar su estado de situación comercial. Pues China no ha cumplido con estos requisitos y el último que tenemos es del 2014, que Fernando hizo muy rápidamente mención a los fallos de la OMC. En agricultura también nos encontramos que es altamente proteccionista. ¿Por qué? Porque tiene fijado contingentes se le dice dentro del lenguaje jurídico de la OMC a las famosas cuotas que se ponen, pero además tiene altos aranceles. Y por otro lado, el sector agrícola no tiene un crecimiento acelerado como puede tener su crecimiento económico. Entonces, pero sí tienen muchas medidas arancelarias, restricciones, como son las de inocuidad, que se dan para los casos de protección para sus productos. Entonces, la productividad en el sector agrícola es limitada. Entonces, por eso, cuando surge la necesidad, vamos abriendo el mercado. Para lo cual tenemos que estar muy atentos. Y ellos se manejan también con planes quinquenales y tienen actualmente en vigencia el 12º plan quinquenal, que tiene como objetivo acelerar la modernización del sector agrícola, dar prioridad a la seguridad alimentaria. Cuando hablamos de seguridad alimentaria nos referimos al acceso, es decir, que a la gente no le falte comida, que es muy distinto a la seguridad alimentaria, que a veces se confunde con inocuidad. Inocuidad es la calidad, la sanidad de los alimentos, y la seguridad es el acceso. De esto hemos hecho un trabajo con la doctora Ramón Perjano el año pasado, así que están en los antecedentes, lo voy a volver a repetir. Y como les decía, ¿esto qué le pasa? ¿Qué hace? Al estar en la OMC, lo llevó a que China también tenga derechos y obligaciones. Y tiene derecho como está dentro del órgano de solución de diferencias, que es un órgano dentro de la OMC, pero totalmente independiente, donde diríamos es el tribunal de la OMC frente a los incumplimientos de los países miembros. Y en este caso vemos que China, pese a los pocos años que está, tiene como reclamante 11 casos, que son limitados los casos, no tengo tiempo de contarles, necesitaríamos todo el tiempo. Como demandado tiene 31 casos, y me faltan los últimos datos, pero creo que están por los 38 casos. ¿Qué vemos con esto? Las demandas, ¿a qué se deben? A estos incumplimientos que él hablaba, a los incumplimientos que hoy nos habló Fernando Landa,
y a otros tantos incumplimientos por derechos de antidumping principalmente y por altos aranceles. Y ahora, para terminar, no quiero saltearme un tema que lo tengo y rápidamente vamos a hablar, que acá tenemos COP. ¿Qué es la COP? Es la Conferencia de Cambio Climático o la 21 Conferencia de las Partes, de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto, que empieza mañana, no, el 27, sí, mañana, en París, y se cierra el 10 y 11 de diciembre. El cambio climático viene siendo, o se ha puesto como el centro actualmente de las discusiones comerciales, de pasar de ser a una protección del medio ambiente en esta cumbre y la declaración y las preparaciones que se están haciendo, se pueden llegar a tomar medidas comerciales. ¿Cómo? Cobrando por las emisiones, cobrando por los países que tengan mayores o menores emisiones, y una serie de restricciones que en la OMC se han logrado normas que las han limitado o las han prohibido directamente, pero este aquí que con las decisiones que se pueden tomar en estas 2 semanas, que para Argentina son sumamente difíciles, porque justamente la noche del 10 y el 11, como se dice cuando estamos negociando internacionalmente, se va a firmar la declaración y Argentina está haciendo su cambio de gobierno. Ahora el 27 va por Argentina una delegación encabezada por el vicepresidente actual, el Gurú, con delegaciones de medio ambiente y de agricultura. Y acá me detengo en agricultura porque hay una palabra en la declaración que es motivo de gran discusión, que dice suelo/agricultura en el artículo 2. La gran discusión es que si agricultura queda acotada y comprende una serie de elementos que la agricultura puede usar, pero si usa suelo, se hace extensiva, no tiene una limitación y los países desarrollados principalmente van a usar estos elementos para volver a poner restricciones o poner subvenciones para lograr cumplir los compromisos que van a contraer en la cumbre, y va a haber, y la otra parte es las penalidades que van a tener de acuerdo a las emisiones. En esta cumbre, independientemente del comentario al pasar que hago de Argentina, que justo nos toca un cambio de gobierno, China tiene una posición muy especial, la voy a leer rápidamente porque mi tiempo se me va, dice: China pedirá a los países ricos que asuman las responsabilidades. Define qué son países, que dice que son los países ricos, que los define a los países desarrollados. Y ellos dicen que son los grandes culpables históricos del cambio climático, pese a ser el primer emisor mundial de emisiones de carbono, China. En la lista, China es el primer emisor de carbono. Entonces ellos están pidiendo eso y dicen: la coincidencia de opiniones entre China e India, que acá también se nombró, que no deberíamos olvidarnos de India, porque en este tiempo se han convertido en los big players de todas estas negociaciones internacionales. De hecho, India paró la negociación de la ronda de Doha cuando allá en el 94, cuando se crea, no existían, era miembro, y China con India se encuentran en casi todos los grupos que les nombré. Yo les nombré los de agricultura, pero para cambio climático existe el grupo de los 77 más China. Esos 77 países más China. Y donde China dice
la coincidencia de opiniones entre China e India, con cerca de la tercera parte de la población mundial, puede resultar un escollo para que se llegue con éxito a la conferencia mundial. ¿Por qué? Porque tienen una posición, siendo ellos países en desarrollo, emisores, se prevé una discusión muy complicada y donde nosotros